Comenzamos hoy con el seminario de condiciones para la exención de participaciones en entidades, con un excepcional ponente, don Antonio Martínez Alfonso, técnico tributario de la Agencia Tributaria, doctor en Ciencias Empresariales y habitual formador en numerosos seminarios. Sin más, don Antonio, le doy paso para que comience la sesión y a los asistentes desearles que disfruten del seminario. Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a ver en esta ocasión, tal y como dice el título del seminario, cuestiones relacionadas con el valor y, por lo tanto, con el valor de las participaciones que tengamos o que tengan las personas físicas o bien personas jurídicas y los efectos que ello va a traer en función del tipo de estructura societaria que tenga nuestro cliente. Es decir, porque ahora veréis que aquí, hoy por hoy, en nuestro ordenamiento jurídico existen dos tipos de patrimonialidad. Una que no estaba y que vino con la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, y que aquí hablamos de sociedades que bien pueden estar trabajando, bien pueden tener 25, 30, 50 empleados facturando y por la naturaleza de sus activos ser una sociedad patrimonial en el sentido del artículo 5.2 de la LIS. Y eso va a tener unas derivadas en función de quién tenga las participaciones, es decir, si las participaciones las tienen las personas físicas o bien las pueden tener personas jurídicas, que al final del todo vosotros sabéis que siempre el último eslabón de la cadena va a ser una persona física necesariamente, ¿vale? Pero es que además, en materia de planificación patrimonial, y cuando ya se llega un poquito más allá de lo que es pues asesorar a nuestro cliente y de presentar pues los impuestos corrientes, como serían el IVA, como serían las retenciones, como sería elaborar y tomar decisiones o tomar estrategias para el impuesto sobre sociedades, etcétera, cuentas anuales, pues cuando ya se va un poco más allá se mira también lo que se llama la planificación patrimonial, con la finalidad de que el valor de esas participaciones, que al final redundan siempre, en último lugar, en personas físicas, y cada vez que la empresa va obteniendo beneficios y no los reparte, esa empresa va teniendo mayor valor patrimonial. Es decir, señores, las reservas van engordando y, por lo tanto, el valor teórico de la acción que se obtiene simplemente de lo que es el patrimonio neto, así de claro, patrimonio neto, determinado según las cuentas anuales entre el número de participaciones, pues va haciendo que ese valor de la participación, hablo de participaciones porque generalmente hablamos de sociedades limitadas, si fueran sociedades anónimas serían acciones, con lo cual a lo largo de este curso indistintamente voy a hablar bien de participaciones, bien de acciones, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos todo el mundo claro y que no nadie pueda decir que no se habla con propiedad, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? Pues que también tenemos que el valor de esas participaciones, que al final va el último de la cadena, va a ser una persona física, en función de que cumplamos una serie de condiciones o no las cumplamos, van a estar exentas. ¿Exentas de qué? Del impuesto sobre el patrimonio de las personas físicas. Este impuesto, que en algunas comunidades autónomas está a cero, sabéis, está a cero porque hay una bonificación del 100%, pero en otras no lo es así. Y no lo es así porque cada vez los mínimos, las comunidades autónomas los han ido bajando, y que, bueno, ya veis vosotros, ya visteis ayer la presentación de los presupuestos generales del Estado, ya habéis visto el debate que se plantea, y lo que se plantea es que el impuesto a la riqueza cada vez se instrumente, y es más, ahí tenéis que algún partido político que otro quería poner un impuesto a la riqueza ya para personas que tienen al menos 1 millón de euros, más de 1 millón de euros, que bueno, que esto realmente pues tampoco son ricos como tal, es decir, no es lo mismo plantear un impuesto a la riqueza o sobre el patrimonio, como queráis llamarle, pues a partir de una serie de millones de euros que a partir de 1 millón de euros, que por poco que un empresario tenga una empresa que le haya ido medianamente bien, pues ya tiene que el valor de las participaciones estas va a sumar, y si no cumple estas condiciones que están en el artículo 4.8 del impuesto sobre el patrimonio, pues va a tener que tributar. Y lo que es peor es que una vez que no obtengas la exención en el IPE, la posible sucesión hereditaria, sucesión o donación y vamos a suponer a la línea normal, a la línea natural, es decir, a los hijos, hablando claro, porque bueno, habrían más sucesiones, habrían otras líneas, pero la más natural podría ser a los hijos, pues incluso no se puede ver amparada en lo que es una bonificación, una reducción del 95%, que es lo que tenemos actualmente en casi todas las comunidades autónomas,
en algunas es del 99, ¿de acuerdo? Pero siempre que se cumplan las condiciones para que esas participaciones en los términos del IP, vuelvo a repetir, no es lo mismo, vais a ver que los mismos criterios para determinar si una empresa es patrimonial en el IS no son exactamente para determinar si el valor de nuestras participaciones que tiene la persona física, que tiene Pepe y María, que son un matrimonio y que tienen participaciones en 1, 2 o en 5 empresas, estén exentas en el impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? Hecha esta exposición, que es lo que vamos a ir viendo, primero tengo que explicar cosas del plano jurídico normativo, es decir, no es teoría, y después veremos a través de un documento Word que os he entregado casos prácticos para que podáis vosotros entender y podéis realizar una adecuada planificación, sobre todo aquellos que tenéis holding. Ahora veremos a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? Bien, voy a ver por qué esto no pasa. Uy, ¿por qué no pasa esto? Bueno, pasaré. Se ha quedado pillado. ¿Y esto por qué no pasa? A ver. Ahora. Bien, no sé por qué no pasaba. Bien, el quid de la cuestión está en esto. Un señor que es tu cliente tiene una serie de negocios, 1, 2, 3 o 20 empresas. Esta estructura ahora la veremos, porque esto es otra historia, esto que hay aquí. Es decir, tenemos que analizar nuestra estructura societaria, falta ahí alguna letrita, ¿vale? Que tiene tu cliente. No es lo mismo tener esta estructura, que esto se llama un grupo de coordinación, frente a un grupo de subordinación del artículo 42 del Código del Comercio, ¿vale? Pero volvemos hacia atrás, y este señor tiene unos negocios, tiene su casa y tiene después pues una serie de inversiones en valores, en dinero, en el banco, etcétera, ¿vale? Nos centramos en que este señor tiene que tributar por el impuesto sobre sociedades. Ya lo más importante es, oiga, esta sociedad que yo tengo, a pesar de que está fabricando, a pesar de que tiene 25 empleados, ¿es patrimonial? Bueno, pues para ello, si es patrimonial, no os preocupéis, no pasa nada. Simplemente lo que tenéis que hacer es tener una serie de criterios claros y de cosas que no podéis aplicar, porque si es patrimonial, ya de entrada tienes que saber que no puedes aplicar el régimen de entidades de reducida dimensión. Oiga, ¿y en qué consiste? Ya lo sabéis todos, una serie de incentivos fiscales, que muchos de ellos, antes sí que había el del tipo, que era un tipo inferior, y ahora muchos de ellos prácticamente son un diferimiento o son una aplicación de libertades y aceleraciones de amortización, ¿de acuerdo? Bien, no voy a contestar a ninguna pregunta, y os voy a decir por qué. Porque salvo que me dé tiempo, por supuesto, los que ya me conocéis sabéis que lo contesto todo y me gusta contestarlo todo, pero esto es un tema de planificación patrimonial, y la planificación patrimonial, supongo que cada uno de vosotros, de los que me estáis escuchando, tenéis vuestros clientes y vuestros problemas y vuestras situaciones que tenéis que planificar. Si yo empiezo, además, generalmente no se puede contestar una situación de estas de planificación, que es lo que vais a plantear o lo que me podéis plantear casi todos, ¿vale? En un minuto y leyéndolo de forma rápida, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí hay un señor, una señora, Barreda, que me plantea desde el principio una cuestión de prácticamente de 2 o 3 folios. Pues no lo puedo ver. Lo que me habéis planteado ahora desde Eurogestión es lo mismo, y por lo tanto, si yo empiezo a analizar la planificación que queréis cada uno que os mire aquí de forma rápida, los demás se van a ver perjudicados. Como siempre, yo me comprometo a daros una solución a posteriori, ¿de acuerdo? Y si me da tiempo después de mi exposición, sabéis que empezaré desde el principio y iré leyendo una a una todas las cuestiones que habéis presentado, ¿vale? Bien, a partir de aquí tenemos que este señor tiene el impuesto sobre sociedades, y lo primero que tenemos que plantear es si esta sociedad es patrimonial, porque si la sociedad es patrimonial, ya he dicho que, y lo voy a explicar ahora, que simplemente en función de la estructura que tenga, que voy a pasar ahora a analizarla, pues podrás hacer unas cosas o no podrás hacerlas, ¿vale? Después, al mismo tiempo, este señor que tiene su casa, que tiene inversiones, esto significa inversiones en lo que sea, en viviendas, en naves, inversiones en
en valores mobiliarios, inversiones en oro, en lo que queráis, ¿vale? Tiene también negocios y por lo tanto tiene un impuesto sobre el patrimonio que atender porque llega o supera el límite de la exención que establece la comunidad autónoma donde está, llámese 500, 600.000, 700.000 euros, etcétera, ¿vale? Y entonces lo que nos tenemos que plantear aquí, en el caso que nos ocupa, es, oiga, el valor de las participaciones, ¿cuánto es? ¿Qué vale esto? ¿O cómo se valora? Vamos a entender que son participaciones es decir, instrumentos financieros, es decir, acciones en empresas no cotizadas, ¿de acuerdo? Y respecto de los cuales, una vez determinado el valor de la participación, el valor en función del mayor de los tres, y el mayor de los tres es, recordad, el valor nominal, es decir, el valor que supuso el desembolso más los aumentos de capital, el resultado de capitalizar al 20% los beneficios de los 3 últimos años, o bien el valor teórico que se derive de la participación, y en el caso de que esté auditada necesaria y obligatoriamente este valor, pues entonces nos tenemos que plantear si cumple o no las condiciones, es decir, si este valor de las acciones que tiene el señor Pepe, de sus negocios 1, 2, 3 o 20, que son 3 millones de euros, cumple las condiciones y nosotros, es decir, tú como asesor, eres consciente de que estás aplicando o haciendo esta planificación patrimonial para que hoy por hoy no pague, ¿de acuerdo? Es decir, no pague este impuesto, porque simplemente lo que hacemos es colocarlas en el impuesto y automáticamente que las ponemos como están exentas, las quitamos. Es decir, estoy hablando de lo que es ya el propio modelo, porque sabéis que los bienes exentos, unos se colocan y otros no, pero los que concretamente las participaciones las tenemos que poner de manifiesto en el impuesto sobre el patrimonio y automáticamente, bueno, y en unidad de acto, en otras pantallas aparecen como que las declaramos exentas por cumplimiento de los requisitos, ¿vale? Bien, a partir de aquí, si están exentas en patrimonio, vienen cuestiones sucesorias, y las cuestiones sucesorias es que este señor Pepe tiene a Manolo y a María, que son hijos, y que por lo tanto tarde o pronto este señor, en función de la edad que tenga más o menos avanzada, tendrán que recibir, bien por donación o bien por sucesión, es decir, mortis causa o inter vivos, tendrán que recibir evidentemente esta herencia, y esta herencia podrán aplicar la bonificación, es decir, la reducción del 95% a la hora de liquidar la base imponible, es decir, la base imponible, y pasamos que con las reducciones nos vamos a la base liquidable del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que como también sabéis, depende de la comunidad autónoma. Algunas son fuertemente agresivas en este impuesto y otras, como la Comunidad de Madrid, pues prácticamente en estos dos impuestos tienen una especie de vacaciones fiscales, ¿de acuerdo? Bien, sabéis que el gobierno de España hoy por hoy lo que quiere de alguna forma es unificar, pero unificar al alza, es decir, no que cada comunidad autónoma vaya quitando estos impuestos, sino lo contrario, es decir, que se vayan introduciendo y que no exista lo que podríamos decir el dumping fiscal, ¿vale? El dumping fiscal que consiste, pues eso, ya lo sabéis, en que si alguien en una comunidad pues cobra pocos impuestos, puede ocasionar que mucha gente intente domiciliarse en esa comunidad con la finalidad de evitar justamente estos impuestos patrimoniales y estas cuestiones sucesorias. Bien, dicho esto, el centro de mi exposición se va a centrar por una parte aquí, señores, es decir, aquí, a ver, aquí, ahí, y por otra parte se va a centrar aquí. Bien entendido que las cuestiones o los requisitos para que aquí sea patrimonial no son los mismos exactamente con los requisitos que tiene que cumplir aquí, ¿de acuerdo? Bien, avanzamos. Ahora aquí lo más importante es esta diapositiva. Esta diapositiva es de las más importantes para vosotros como gestores, para vosotros como consultores y como planificadores de la estructura societaria y por lo tanto para dar soluciones técnicas a vuestro cliente. Puede ser que te encuentres con esta situación. Esta, señores, esta es la habitual en el ámbito de la pequeña y mediana empresa. Un señor,
un matrimonio, dos hermanos, dos familia completa, que van creando empresas, lo veis, con una estructura que se llama estructura de Peine, ¿vale? Y que además se llama un grupo, según el Plan General de Contabilidad, un grupo de coordinación. Esto también es un grupo fiscal, porque aquí puede haber una unidad de decisión única por parte de Pepe y Laura para cada una de ellas, pero esto se llama grupo ampliado, que tendríamos que aplicar toda la normativa de grupo contable, ¿vale? Pero, vuelvo a decir, esto no tiene efectos en el impuesto sobre sociedades, de los términos que veré cuando me vaya a esta parte, ¿vale? Si estamos aquí, en esta estructura, esto es una estructura, vuelvo a decir, horizontal, que llegado un momento tenéis que saber que hay que cumplir en todas y cada una de ellas los requisitos para que la sociedad no sea patrimonial. Es decir, ¿por qué? Porque aquí la participación directa en cada una de las sociedades es de Pepe y Laura. Y Pepe y Laura tenden en A, en B, en C, en D, y por lo tanto, este IS es independiente para cada una de ellas, ¿de acuerdo? Independiente. Por lo tanto, tenemos que ver si la sociedad esta es patrimonial, o esta, o esta, o esta, ¿vale? Y si es patrimonial, ya veréis que automáticamente en el IS, si por ejemplo B es patrimonial, repito, si por ejemplo B es patrimonial, pues las derivadas es que ya no puedes aplicar. La derivada principal es la que voy a decir ahora. El régimen de entidades de reducida dimensión. Ni más ni menos. Ahora bien, por lo demás no te preocupes, porque esta sociedad llegará un momento, estoy hablando en el IS, después veremos en patrimonio. En patrimonio tendrás que cumplir en todas y cada una de ellas, y esto es lo importante y lo que complica a veces. Cuando digo complica, es que hay que cumplir en todas, porque si no cumples en todas, tanto en IS como en patrimonio, te puedes ver que algunas de ellas en el IP, pues no cumplen, y por lo tanto, si no cumplen, el valor de la participación no estaría exenta. ¿Qué ocurre en la práctica? Cuando se dan cuenta de esto los asesores que se dedican a la planificación, dicen, oiga, pues vamos a, de alguna forma, a convertir este grupo horizontal en un grupo vertical, que sería este. Entonces, ¿qué hacen? Constituyen una nueva empresa, Pepe y Laura, que aportan como aportaciones no dinerarias, es decir, esto vendría a ser una especie de canje de valores, ¿vale? Aportan a la new commodity, es decir, a la nueva sociedad, como aportaciones no dinerarias, las participaciones que hay aquí, de tal forma que lo que cuelga directamente de Pepe y Laura es una nueva sociedad, que a su vez en su activo tiene todas estas participaciones. Esto, como el valor de las participaciones, desde que tú, vamos a suponer que tú aportaste 3.000 euros para la constitución de cada una de ellas, y ahora, por ejemplo, cada una vale 1.000.000, para hacerlo fácil, pues claro, aquí se producen unas ganancias patrimoniales monstruosas, pero si se acogen al régimen FEAC, régimen de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, que se llama así, esas ganancias que se producen tanto en sede de la sociedad por el valor real de los activos frente al valor contable, y tanto en sede del socio de Pepe y Laura, que tendrían una ganancia por diferencia entre lo que aportaron y lo que va en la sociedad, queda diferida. Pero ojo al dato, que es la aplicación de este régimen tiene que venir presidida siempre porque haya motivos económicos válidos. Y esto es lo que muchas veces se hace un poco sin conocimiento de causas o sin unos conocimientos profundos. Y después llega la inspección y elimina la ventaja fiscal, de tal forma que al eliminar la ventaja fiscal te retira este régimen. Eso sí, evidentemente, y te hace tributar. Pero todo esto lo puede hacer la inspección dentro del plazo de los 4 años de prescripción, ¿vale? Bien, ¿qué trato de decir? Yo tengo un libro escrito de operaciones de reestructuración empresarial, algunos que yo por el nombre pues ya os conozco y demás, aunque no en presencia, pero sí que por el nombre yo leo y veo que ya os asistís a los cursos estos, y bueno, lo he comentado más de una vez, pero cuidado, que yo siempre digo lo mismo, oiga, que esto técnicamente se puede hacer, pero después siempre hay una espada de Damocles, que es por parte de la posible comprobación de estas operaciones por inspección, por el departamento de inspección,
en la cual lo que va a ver es si esto simplemente lo has hecho con la finalidad de diferir impuestos y el motivo era obtener una ventaja fiscal, a que realmente existan motivos económicos válidos, ¿vale? Bien, con lo cual aquí, si tienes esta estructura, si tu cliente, que es Pepe y Laura, tienen esta estructura, en cada una de ellas tendrás que cumplir las condiciones que no sea patrimonial. Si es patrimonial, no te preocupes, las derivadas las vamos a ver inmediatamente ya vamos a verlas, las derivadas, después volveré aquí, no os preocupéis, A ver, ¿por qué no pasa? Vale, aquí las tenéis, las derivadas, después vuelvo otra vez, aquí está. Es decir, si tú, esa sociedad, más del 50% de sus activos, en media trimestrales, ahora veremos ejemplos, porque os he preparado casos prácticos, ¿vale? Está constituida por elementos patrimoniales no afectos, o bien por valores, bien entendido que determinados valores no computan significa que están excluidos, y si no computan como valores es que se entiende que son elementos afectos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que no puedes aplicar el régimen de RD, ya te lo he dicho, no se aplica el tipo del 15%, sabéis que tenemos un tipo reducido del 15% durante los dos, para entidades de nueva creación, para entidades que, recordad, obtengan la base imponible positiva durante los 2 primeros años, que obtengan esta base. ¿Y qué ocurre? Pues ya está, prácticamente, bueno, no se pueden compensar bases imponibles negativas bajo ningún aspecto. Sabéis que hay una limitación en nuestro ordenamiento jurídico muy férrea a la compensación cuando uno va a comprar empresas en pérdidas, ¿vale? Que es el 26.4 de la LIS. Pero aquí es que en este caso todavía bajo ningún concepto, ni por cambios de mayoría, ni siquiera por mortis causa se puede hacer una compensación de bases imponibles con un cambio de control, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que cuando las participaciones no las tiene una persona física, sino una persona jurídica, cuidadito, porque cuando tenéis que saber que por aplicación del artículo 21.3, esto es lo que se llama exención en rentas financieras, cuando A, que tiene las participaciones de B, y B, a su vez, ejerce actividad económica, es decir, no es una sociedad patrimonial, todo el importe de la plusvalía que obtenga, así como los dividendos que haya podido obtener, están exentos, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando la participación de A en B sea una sociedad patrimonial en los términos que estamos analizando, es decir, estos términos que tenemos, esto es lo mismo, esta diapositiva es la misma, pero ampliada a más cuestiones que no hago referencia porque en la práctica no se os van a dar, es decir, transparencia fiscal internacional, valores, entidades de tenencia de valores extranjeros, etcétera, ¿vale? Por eso me estoy circunscribiendo a lo más interesante, a lo más práctico. Pues, ¿qué ocurre? Pues que aquí, si tu entidad, la participación de A en B, hablo de persona jurídica que tenga a su vez participaciones en otra empresa, la B, es patrimonial porque más de la mitad de los activos patrimonial, bien, 1 año, 2, 3, hay métodos de cálculo que lo establece la propia normativa para ver, vamos a suponer que siempre ha sido patrimonial, ¿vale? Porque si no hay que calcular de forma proporcional los beneficios que se han producido o el incremento de fondos propios que se han producido cada año, ¿vale? Para determinar una especie de prorrata. Pues en este caso lo que nos está diciendo es que, oiga, cuando usted transmita, solo estará exenta la renta que se ponga de manifiesto como consecuencia del solo exclusivamente el incremento de valor de la participada durante el periodo de tenencia de la misma. Veremos un ejemplo, pero lo voy a explicar ahora. Si yo compré por 3.000, el valor, compré el 100%, para haceroslo fácil. A compra el 100% de B, o lo suscribe en el momento de la constitución, ¿vale? Compra por 3.000. El valor de los fondos propios, cuando yo vendo, eran 20.000. Y lo vendo por 100.000. Pues, señores, solo estará exento la diferencia
del incremento de valor de los fondos propios en mi participada durante el periodo de tenencia, con mi ejemplo, eran 20.000 menos 3.000, 17.000. Eso es lo que estará exento. Y yo, sabéis que la exención se aplica mediante una corrección en la casilla, en una de las casillas de la página 12 del impuesto sobre sociedades. Es decir, se aplica mediante un ajuste extracontable. Sin embargo, desde 20 a 100.000 que he vendido, eso no estará exento. ¿Por qué? Por ser entidad patrimonial. Espero que esté quedando claro, porque esas son las derivadas que tú tienes que saber. Si tu cliente, y ahora me vuelvo hacia atrás otra vez, me vuelvo aquí. Esta diapositiva es de las más importantes que tenéis que comprender en la explicación de hoy. Si tu cliente está aquí, esto es una estructura societaria, puede ser que cuando venda las participaciones de D, esta sea patrimonial. Pues bueno, si esta es patrimonial, la exención, y vendí algo que me costó 1.000, lo vendo por 100.000, las 99.000 no estarán exentas, salvo el valor del incremento de los fondos propios. Sin embargo, ¿por qué? Por aplicación del 21.5. Sin embargo, señores, este problema no lo tengo aquí, ¿sabéis por qué? Porque aquí, obtenga dividendos. A ver, escuchar, esto es muy importante. Obtenga dividendos. Bien, tributaré a la base imponible del ahorro, al 19, al 21 y al 23. Está claro en función del importe. Si vendo mis participaciones porque me da la gana venderlas, aporté 3.000 y las vendo por 100.000, tributaré por 97.000 a la base imponible del ahorro como ganancia patrimonial. Si hago reducción de capital con devolución de aportaciones, lo mismo, tributaré también, o en virtud del artículo 25, esto es complicado lo que voy a explicar, o bien en virtud del 37, en virtud de que sea devolución con reducción de capital con devolución o sin devolución, pues tributaré como rendimiento de capital mobiliario o como ganancia patrimonial. Pero bueno, en todo caso, no me tengo que preocupar porque habrá siempre una ganancia patrimonial, vamos a suponer que siempre gano, ¿vale? A la base imponible del ahorro de las personas físicas. Y simplemente tú como asesor te tendrás que ver que en estas que sean patrimoniales no apliques el régimen de las entidades de reducida dimensión, porque no puedes aplicarlo. ¿Está claro? Es decir, no me apliques libertades, no me apliques aceleraciones, no me apliques el régimen del ISI multiplicado por 3, sino que lo tienes que aplicar en lo que es multiplicado por 2, es decir, el límite máximo que te permite la norma como cuotas satisfechas es el duplo del coeficiente de amortización y no el triple, etcétera, etcétera. Es decir, creo que está quedando claro. Sin embargo, si estamos aquí en esta estructura, fijaros, Pepe y Laura crearon desde el principio, o el asesor les ha creado esta holding a la cual les ha metido estas sociedades, ¿vale? Tenemos la holding. En este caso, esta es una estructura que yo he puesto, a ver, no os liéis, es una estructura, podía que de la holding colgaran estas 4 o 5, y he puesto simplemente que cuelgan 2 y de estas a su vez cuelgan más, bueno, la que queráis, ¿vale? No me preocupa, lo importante es que haya, la holding es una entidad la holding puede ser una holding pura, una holding mixta, puede ser que esta realice actividad económica y además tener como actividad, como en los estatutos, la tenencia y control y gestión de las participadas. Entonces sería, si solamente ejerce eso, sería una holding pura, ¿de acuerdo? Bien, en este caso, en el caso de que sea una holding que tenga participadas, aquí la tenéis, ¿vale? Con independencia que haga o no otras actividades, sí que nos tenemos que plantear, además de todo lo que estoy diciendo, el tema de que si cuando está vendiendo una entidad que no cumple los requisitos del artículo 5.2, es decir, que es una entidad patrimonial. ¿Por qué? Porque evidentemente es una sociedad que se dedica al arrendamiento de inmuebles, no tiene empleados, tiene muchos bienes, pues entonces esta sociedad, o bien sin dedicarse a esto tiene empleados, pero prácticamente sus activos están basados en dinero que ha ganado la empresa y que los tiene invertidos
en fondos de inversión, en acciones, obligaciones, etcétera, ¿vale? Pues en este caso, cuando tú B venda las participaciones de D o de E, tendremos que tener claro que no hay una exención total y absoluta, porque hay una exención capada, que es la del 21.5 en los términos que acabo de explicar antes, ¿vale? Bien, nota, el grupo mercantil A, esto es una nota para aquellos que queráis dar un paso más, es decir, cuando tenemos un grupo y esto tiene cierta entidad, y digo cierta entidad porque a nadie se le ocurriría con un grupo de 3 o 4 empresas que facturen unas cantidades mínimas meterse en este tinglado, en el régimen, se puede aplicar el régimen de consolidación fiscal, que es un régimen que básicamente consiste en la compensación de bases imponibles de unas y otras, es decir, que aquí ya cada una hace el propio IS, lleva sus propias cuentas, pero ahora a la hora de tributar, partimos de las bases imponibles individuales, se suman todas aritméticamente y con una serie de reglas se puede proceder a la compensación de unas con otras, con lo cual, evidentemente, esto es de interés cuando tengo 3, 4 o 5 sociedades que tienen un cierto volumen, que además unas ganan, otras pierden, y en unidad de actos, es decir, en el propio ejercicio económico, yo me puedo compensar las bases imponibles de unas con otras, ¿vale? Esto es fundamentalmente la ventaja del régimen de consolidación. Evidentemente, tienes que tener una participación directa o indirecta de al menos el 75%. Bien, hecho esto en el ámbito del IS, si observáis, yo me he puesto aquí y de aquí he bajado. Me he puesto aquí y de aquí he bajado. ¿Por qué? Porque esto es lo que afecta al IS. Aquí cada una de ellas, como veis, tendrá su propio IS y en la medida, aquí lo único que nos dice la norma para aplicar el artículo 21.3 es que como mínimo tenga una participación de un 5% directa o indirecta. Lo que pasa es que si esto es un grupo mercantil con unas participaciones que suponen más del 50%, es decir, grupo supone control, y control significa más del 50%. Es decir, si yo voy teniendo el 50%, el concepto de sociedad patrimonial no se mira una a una, sino que se mira para el conjunto de todos sus activos, con lo cual difícilmente, a lo mejor, una entidad de estas que sea patrimonial, siempre que forma parte del grupo, y cuando digo grupo, es que tengas una relación de control y dominio de más del 50%. ¿Está claro? Porque si no es así, es decir, si no es así, tú no teniendo o no constituyendo un grupo mercantil del artículo 42 del Código de Comercio, sí que te puedes acoger por tener una participación superior a un 5% al 21.3, pero automáticamente queda coartada este 21.3 porque si esta de aquí, no constituyendo grupo mercantil, no constituyendo porque no tienes la mayoría de los derechos de voto, que es lo que dice la norma, ¿vale? En el artículo 42 del Código de Comercio, entonces, a pesar de que puedes aplicar el 21.3, ya se te va al 21.5, que es lo que acabo de explicar, que no tendrías derecho a la exención total, ¿vale? Bien, no sé si se oye o no se oye ahora, pero ¿lo oís todos o se ha cortado esto? Vale, bien, pues nada. Ahora nos vamos aquí arriba y por lo tanto, ¿qué ocurre aquí? Si tenemos esta estructura, si tu clientela, Pepe y Laura, tiene esta estructura, tienes que cumplir las condiciones para que las participaciones estén exentas en todas y cada una de ellas. Por lo tanto, en todas y cada una de ellas, tu asesor tendrías que mirar que no sean sociedades patrimoniales, ¿correcto? Que no sean patrimoniales a nivel del IP, que no es el mismo concepto, es muy similar, pero no es el mismo concepto, ¿vale? Sin embargo, y de ahí viene el que los asesores, una vez que se dan cuenta de que esto puede ser un problema, ver que cumplo las condiciones en todas y cada una de ellas para que estén exentas en el IP, es cuando creamos la holding. Esta es la utilidad de la holding. La holding tiene metidas dentro de su activo las participaciones, el valor de las participaciones de las participadas.
que a su vez pueden tener más participadas. Pero yo, sin embargo, teniendo la estructura a través de una holding o a través de un grupo, solo tengo que cumplir en una de ellas. ¿Veis la diferencia? Es decir, para que estas estén exentas en patrimonio, el valor de esta participación, que dentro de su activo estará esta y esta, y no habrán más, porque dentro del activo de esta estarán esta y esta, pero aquí en la holding solamente tendrá participaciones de B y participaciones de C, ¿lo veis? Pero yo solo ya estas, todas estas, esta y esta, no están sometidas al impuesto sobre el patrimonio, porque el partícipe, el titular, no es una persona física, es una persona jurídica, ¿de acuerdo? Y las personas jurídicas no están sometidas al impuesto sobre el patrimonio. De tal forma que solo tengo que ver, cuidadito con esto, que mis participadas como mínimo tengan un 5%, que además estas participadas no sean sociedades patrimoniales en los términos del impuesto sobre el patrimonio. Ya veremos, es aquella sociedad que no tiene por objeto la gestión de un patrimonio mobiliario y será esta circunstancia si el valor de los activos afectos, como el valor de los activos afectos, como mínimo es de más del 50%. Dicho de otra forma, una sociedad tiene por objeto la gestión de un patrimonio mobiliario cuando durante al menos 90 días más de la mitad de sus activos no están afectos a actividad económica o bien están constituidos por valores. Y de estos valores se excluyen unos cuantos. Entre ellos vais a ver que se excluyen, ya lo digo, aquellas participaciones en el capital que ostenten al menos un 5%. Y cuidadito, porque aquí viene el tema. La holding, las participaciones que ocupan estas condiciones, ya es como si fueran bienes afectos a las protecciones económicas. Pero cuidado, porque el dinero, y esto es muy importante, lo digo ya porque aquí la gente no cae, se equivoca. Entonces, cuando tienes una holding, de poco interés vale empezar a repartir dividendos de todas estas hacia arriba, mirad, tirar dividendos aquí, de aquí a aquí, si estos dividendos después no están invertidos, es decir, si el dinero no está materializado en bienes afectos a la explotación, maquinaria, instalaciones, utillaje, o bien más participaciones, porque aquí el dinero que se obtiene o el dinero que recibes de dividendos y que está aquí en el activo, se considera no afecto. Estando no afecto, cuidado, porque puede dar lugar a que tú te crees que tienes una sociedad que vale 100, que tiene 60 en dinero y 40 en participaciones, ¿vale? Una holding pura. Bueno, pues esa holding y ese dinero ha venido de rendimientos de las actividades económicas que han generado todas estas, lo han tirado arriba vía dividendos. Y tú simplemente no has invertido, sino que lo has dejado ahí. Señores, esa sociedad es una sociedad patrimonial y por lo tanto, Pepe y Laura, si esto vale 5 millones de euros, no podrán acudir a la exención del IP. ¿Está claro? No podrán acudir a la exención del IP porque, vuelvo a decir, el dinero no computa. No obstante, hay unos límites que lo dice la norma bien claro, que lo vamos a analizar con un caso práctico, y dice que, bueno, que el valor de los bienes y derechos que se hayan no afectos que estén obtenidos con los beneficios de los últimos 10 años se considerarán para el primer control, que se llama, primer control es que seas o no patrimonial, se van a considerar afectos. Pero en todo caso, el dinero, es decir, el dinero líquido, o lo que se ha obtenido de las explotaciones económicas, bien de ella misma o bien de todas estas que lo han tirado aquí arriba, lo han de alguna forma vía dividendos, lo han llevado, lo han subido, se llama así, lo han subido, ¿vale? Pues esto, por consultas que hay y porque tanto la actividad económica como los bienes y derechos afectos se va de acuerdo a las normas del IRPF. Y las normas del IRPF, el dinero como tal que se obtiene en la actividad económica, quitando el fondo de maniobra, señores, el necesario, el capital circulante para funcionar,
eso ya una vez que se ha obtenido no forma parte de la actividad, forma parte del patrimonio de la persona física y eso no está exento. De la misma forma, en esta sociedad aquí, la holding, el dinero que tuviera, en el ejemplo que ponía, 60 de dinero y 40 del valor de las participaciones de B y C, esta sociedad de entrada no está exenta. Sin perjuicio que veremos que lo obtenido en los últimos 10 años, los beneficios obtenidos con independencia de lo que esté materializado, se entiende que están exentos. Pero cuidado, se entiende que están exentos para que no sea patrimonial, pero después ya veréis que se mira el porcentaje de bienes afectos y no afectos y esto no se considera afecto, con lo cual la exención no es total, sino que sería parcial, ¿vale? Bien, evidentemente lo que no voy a contestar son las preguntas de planificación personal, pero las preguntas que vengan a colación sobre lo que estoy explicando, sí, ¿vale? Lo digo para que nadie se sienta perjudicado de que, oye, porque has contestado una y otra no. Es decir, esta de Luján sí que viene a cuenta de lo que estoy hablando y por lo tanto preguntas de este tipo de lo que yo estoy comentando sí que las voy a contestar, porque lo que se trata es de aclarar al máximo lo que estoy explicando a vosotros, ¿vale? Bien, dice, dinero, cuando la entidad de la que se poseen las participaciones mantiene en el activo inversiones financieras, tesorería, cuyo destino es financiar a medio corto futuras inversiones necesarias. Bien, es que en este caso lo que me estás planteando es que mantienes el dinero o inversiones financieras con la finalidad, tú mismo lo estás diciendo, es que esto es capital circulante, ¿vale? Lo que pasa es que evidentemente tendrías que poder demostrar que, o con los hechos, o con la realidad de lo que has hecho después, de que ese dinero que inicialmente parecería que fuera no afecto, es capital circulante porque lo has invertido en futuras inversiones para el necesario desarrollo de la sociedad, ¿de acuerdo? Vuelvo a decir, en este caso se convierte en capital circulante. Y he hecho un matiz, he dicho que la parte de dinero no está afecta en IP. Cuidado con esto que acabo de decir, aunque lo voy a matizar, ¿eh? A nivel del impuesto sobre el patrimonio, lo vamos a ver con ejemplos prácticos, ¿eh? El dinero no está afecto, porque nos vamos a las reglas del IRPF, ¿vale? No se entiende. Ahora bien, a los efectos del IS, de ver si la sociedad es patrimonial o no es patrimonial, en IS, el dinero obtenido y derivado de la explotación económica a lo que se dedica la empresa, sí que se encuentra afecto. Por eso digo que no es el mismo concepto, no son los mismas. Parece que es un lío que no estoy metiendo yo, es un lío que ha metido el legislador, ¿de acuerdo? Pero el dinero a nivel del IS, para ver si es la sociedad patrimonial o no, sí que se considera afecto. A nivel del IEP no se considera. Y la razón es porque aquí rigen las normas del IS y aquí para ver si hay actividad económica y para ver si un bien está afecto o no, se va a las normas del artículo 27 y 29 del IRPF respectivamente, ¿vale? Esto lo tenéis escrito en el material que os he entregado en el Work y que lo vamos a ver después, está escrito, ¿vale? Bien, pues nada, ya te he contestado, Luján, y demás, que he dicho que sí que sería, en este caso, afecto porque formaría parte del fondo de maniobra o capital circulante. Vamos a continuar. Bueno, Adriana dice que si tengo una holding en la cual el dinero percibido de dividendos, muy bien, dinero percibido de dividendos, no supera el 50%, bien, pero junto con otro activo, valores, si supera, evidentemente no se valoran. Aquí hablamos de los elementos que estén afectos o no, Adriana, de tal forma que aquí sumamos, lo vas a ver con un ejemplo después, que sumamos los elementos patrimoniales. Lo que me estás planteando son dos elementos no afectos y por lo tanto, como sí que supera el 50%, esta sociedad de entrada ya sería a nivel del IP, porque vamos a entender que las participaciones que tiene Pepe de esa sociedad patrimonial que me estás diciendo tú, el 50% no están, más del 50% no están afectos y por lo tanto ya no gozarían de exención las participaciones en el IP. Es decir, se valoran el conjunto de los activos, ¿vale? Bien. Bien, vale. Ahora vamos a centrarnos, hecha
Ya os he dicho que esta diapositiva era de las más importantes para que pudierais centrar vuestro problema en el IS, que tiene que cumplir cada una de forma independiente, problema en el IP, que tiene que cumplir cada una de ellas, los requisitos que diré. Aquí, problema en el IS, si eres grupo, no la hay porque medirías todos los activos del grupo, del artículo 42 del Código de Comercio, y si no eres grupo, sí que tendrías problemas en el IS. Cuando digo problemas, digo análisis del IS de forma independiente, porque aquí partimos de que la holding no significa grupo. Holding significa que como mínimo tengas participaciones superiores al 5%, ¿de acuerdo? Como participaciones por importe de al menos el 5%, superior no, al menos el 5%, ¿de acuerdo? Teniendo al menos el 5%, aquí se da la condición de que ésta participa o tiene por objeto la gestión de participaciones y por lo tanto ya analizaríamos a nivel del IS, al no haber grupo, porque 5 no es un 50, está claro, 5, 8, 20, 30, 40, no llegas a 50, pues ya tenemos que analizar el IS en cada una de ellas. Si es grupo, ya se analiza el valor de los activos, como dice la norma, por aplicación del artículo 42, de todas las que constituyan grupo, ¿vale? Y a nivel del IP, te olvidas ya de todo este problema de mirar si cumplen o no las condiciones que voy a decir para poder aplicar la exención en el IP, porque solamente tienes que mirar que se cumplan las condiciones en la holding. ¿Está claro? Solo en la holding. Espero que esto esté comprendido porque es muy importante para entender lo que voy a explicar. Ahora me voy a centrar ya en algo tan sencillo que ya algunos que habéis escuchado muchos seminarios del cierre mío, el cierre fiscal, desde el año 2015, desde el año 2014, estoy explicando todos los años cuestiones, pues vamos a ver el concepto de actividad económica para ver cuando una sociedad es patrimonial en el ámbito del IS y después pasaremos a patrimonio, ¿ok? Vale, y veremos casos prácticos también. Bien, aquí lo primero que se hace es definir la actividad económica. El concepto de actividad económica es que no estaba definido en el IS, es el mismo que había y que hay en el IRPF. Pero inmediatamente solo hay actividad económica en el arrendamiento de inmuebles cuando exista, evidentemente, haya una ordenación y exista una persona empleada. Inmediatamente a través de consultas, que las tenéis aquí, y además yo os las pongo para que veáis, dice, oiga, sí, pero resulta, aquí lo tenéis, actividad económica, arrendamiento de inmuebles. Este arrendamiento de inmuebles en el ámbito de sociedades se permite por esta consulta y por más consultas que las tenéis aquí abajo, ¿vale? Y después más consultas que os voy poniendo, que al interpretar la normativa en el ámbito del IS tenga un funcionamiento societario diferente de una persona física, de tal forma que lo que se pone de manifiesto aquí es que si es una sociedad y tiene un patrimonio relevante, en este caso se pueda externalizar. Por lo tanto, una sociedad que tenga por objeto el arrendamiento de inmuebles o la compraventa de inmuebles para repararlos, para decentarlos, alquilarlos o venderlos, siempre que lo externalice, eso también sería actividad económica y por lo tanto no tendría la condición de patrimonial, ¿vale? Pero ojo al dato, porque después viene el decir, oiga, vale, pero ¿y si no es patrimonial en el IS, pero ¿y en patrimonio es lo mismo? Pues no. No, porque en patrimonio tenéis esta consulta que lo dice bien claro. Bueno, esta es otra. Vamos a pasar y os diré, esta es otra para decir que el arrendamiento de inmuebles, pues aquí tenemos dos actividades y si usted no tiene al menos una persona para arrendar, esta sociedad, los inmuebles no están afectos, porque claro, si no hay actividad económica, significa que los bienes y derechos no están afectos y por lo tanto es una sociedad, una entidad patrimonial. Esto lo hemos dicho aquí, lo he pasado, pero esto está aquí. Es decir, actividad económica supone la ordenación. En el caso
de arrendamiento de inmuebles, si no hay actividad económica, los bienes no están afectos a la actividad económica y por lo tanto, no estando afectos, que significa que la sociedad sí o sí va a ser patrimonial. ¿Está claro? Pero aparte de esto, pensad también que puede haber sociedades patrimoniales, y lo he dicho al principio de mi exposición, en el caso de que, paso de la consulta, después iremos, ¿vale? Esto es lo que estaba diciendo antes, que actividad económica en el IS, sí, por lo tanto, no sociedad patrimonial, pero no exención en el IP. ¿Sabéis por qué? Porque el IP, lo repito otra vez, se va a que el concepto de actividad económica es el que aparece regulado en la ley del IRPF. Y en la ley del IRPF sí o sí se exige una persona empleada. Punto, no hay más. Esto es barrer mucho para casa, pero esto es el criterio de la DGT y el criterio de la Administración, y es el que os tengo que decir. ¿Está claro? Bien, ¿por qué? Porque es el mismo fundamento que en la holding el dinero tampoco tiene el carácter de afecto, porque como el artículo 4.8, ya veréis, hace referencia, aquí lo tenéis, para determinar si existe actividad económica o si un elemento patrimonial se encuentra, hace referencia, aquí lo veis, el artículo 4.8 segundo A, al artículo 29 del IRPF, y ese artículo 29 evidentemente está diciendo que solamente están afectos los que se utilicen para el ejercicio de la actividad, y que ni siquiera los valores, ni los que supongan la cesión a terceros de capitales propios, es decir, obligaciones, bonos, y en sí el dinero mismo, el dinero obtenido, una vez se obtiene, se tributa por él, ya no forma parte de la actividad, salvo en lo que sea circulante. ¿Queda claro esto? Es decir, que a pesar de que tuviera una sociedad que esté externalizando mi arrendamiento, no será patrimonial en el IS, pero sí que va a ser patrimonial a nivel del IP, porque esos bienes no se entienden afectos a la explotación económica porque se remite a las leyes del IRPF o a la norma del 27.2 del IRPF y por lo tanto esos bienes no están afectos. Que quede bien claro, aquí voy poniendo consultas para que evidentemente pues tengáis claro lo que la normativa y lo que la doctrina dice y por lo tanto el criterio de la agencia tributaria. Esto, vuelvo a decir, a mí particularmente me parece que es barrer mucho para casa, pero este es el criterio que hay, ¿vale? Bien, aprovecho también porque creo que iba en relación a alguna pregunta que me han hecho al principio, he leído muy rápido, pero creo que es alguna pregunta que me ha hecho al principio Barreda, ¿vale? Aquí, en cuanto al valor de las participaciones en el IP, antes se tomaba, evidentemente, en el momento del devengo del impuesto, el valor de la participación que estuviera cerrado, ¿vale? Con lo cual siempre la aplicación práctica es que nos vamos al año anterior. Ahora lo que con esta sentencia del Tribunal Supremo y para acercarse, que el valor que declares se acerque a la mejor y mayor realidad económica, sería el que se aprobara dentro del plazo de presentación del impuesto. Es decir, en la práctica va a suponer que tú en el año 2019, como dentro de los 6 meses, que sería hasta, vamos a suponer que no haya medidas excepcionales que han ocurrido este año del COVID, ¿vale? Como las han habido por los reales decretos leyes que han supuesto una ampliación de los plazos para la formulación de cuentas y para el depósito y para la legalización y para todo, ¿vale? Pero vamos a suponer en condiciones normales. Como se aprueba y se tiene que necesariamente aprobar o celebrar la Junta hasta el día 30 y está dentro del plazo que coincide con el último día, pues se declararía en IP el valor de las participaciones al cierre del propio ejercicio 2019, ¿vale? Sin embargo, siguiendo el criterio anterior, tú en el 2019, en la declaración del IP 2019, pondrías el valor de las participaciones en 31 del 12 de 2018, ¿de acuerdo? Bien, esto era esta consulta. Ahora nos vamos ya, dicho esto, a ver que las situaciones que por las cuales podemos tener una sociedad patrimonial es en el caso de arrendamiento de inmuebles, sí o sí. Contesto alguna pregunta que me habían hecho por aquí.
A ver, Antonio Díaz me dice, el arrendamiento como actividad económica, ¿cómo se puede determinar la carga de trabajo? Bien, esto es un concepto jurídico indeterminado. El Tribunal Central, en varias resoluciones, no una, no, sino varias, y además lo pongo aquí, te lo pongo aquí, a ver, ¿por qué no pasa esto? Esto al final, vamos a ver, aquí lo tenéis. Aquí. No obstante, aquí lo tienes, ¿vale? El requisito, esto es un indicio más, pero es un requisito necesario pero no suficiente. Tiene que haber carga de trabajo real y efectiva por el TEAC y el Tribunal Supremo. Fíjate, está claro. Es decir, esto es un concepto jurídico indeterminado, de tal forma que pueden echar, como tú bien dices, pero no hay ninguna norma que diga que la carga real y efectiva de trabajo sea con 1, con 2 o con 20. Yo siempre pongo un ejemplo que os puede ayudar a entender esto, ¿vale? Uno puede tener un arrendamiento de un inmueble por el cual facture al mes, es decir, una empresa tiene un inmueble que factura al mes 50.000 euros. Bueno, pues eso, evidentemente, por mucho que tengas una persona, ahí no hay ni carga de trabajo ni nada. Sin embargo, podría ser que tuviera ese mismo inmueble por el cual facturara al mes 5.000 euros, pero ese inmueble estuviera en departamentos, en salas o en habitaciones, por ejemplo, locales de ensayo para músicos, tal que se requiera que una persona esté de guardia desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, que están ensayando los chavales, que van allí a tocar la guitarra o a tocar la batería, ¿vale? Como veis, a pesar de que la facturación son 5.000 euros al mes, sí que hace falta una persona o que sea una sociedad dedicada a explotar en régimen de coworking. Coworking sabéis que son arrendamiento de locales o de salas, ¿vale? Y por lo tanto, en este caso, sí que se puede. Es decir, esto es un elemento de prueba que va siempre a determinar el órgano instructor, ¿vale? Y tú tendrás que tener los elementos por los cuales haya una serie de como dice la norma, que es simplemente que haya una efectiva ordenación de los factores y que esos factores sea necesaria esa persona. Yo creo que con lo que estoy diciendo tenéis que entender qué se entiende por carga de trabajo, ¿vale? Bien, Josep María, que entiendo, dice que el 27 del IRPF dice lo mismo que el 5.1 de la LIS. No dice lo mismo porque en cuanto al concepto de actividad económica, sí, Josep María, pero el concepto sí, pero los bienes que están afectos no. Los bienes que están afectos, te tienes que ir al artículo, te lo he puesto aquí bien clarito, porque esto es un tema bastante delicado, bastante complejo de entender si no estás leyendo aquí. El 29, a ver, aquí, el 29.1, es decir, aquí dice cuáles son los bienes, es decir, el concepto de actividad económica sí que es el mismo, el 27.2 que el 5.1, pero los bienes afectos se definen en la ley del IRPF y no en sociedades, ¿vale? Bien, Antonio Díaz ya me lo ha hecho y bueno, y aquí Mercedes dice lo mismo, me suscribo a la pregunta, vale, ya ha quedado contestada. Si tenéis alguna cuestión, pues me la planteáis, no pasa nada. Dice, para responder al final, si las entidades patrimoniales, no, esto no lo voy a contestar, Adriana. Y Juan Carlos Barrera dice, si solo tiene un inmueble para arrendar, una persona nos da actividad económica. Ya te digo ya categóricamente, ya os digo con lo que acabo de decir, ya más o menos está claro, pero ahora ya que me lo ha preguntado, ya te contesto categóricamente que no, para nada. Es decir, para nada, salvo que ese inmueble esté en compartimentos de departamentos o en salas, tal que puedas demostrar que haya una persona necesaria para la gestión. Y he explicado bien claro el caso, lo he explicado, he dicho, una sala de coworking, una sala no, un inmueble
en la cual tengas que estar ahí con una persona que entrega las llaves, que las recoge, que tal, que recoge correspondencia, etcétera, o una nave industrial que está compartimentada en pequeños locales de 5 o de 8 metros cuadrados, cada uno de ellos, en las cuales pues haya que gestionar pues una serie de personas que entran y salen, que haya que gestionar una limpieza, hay que gestionar un simplemente control para que allí aquello no sea un cachondeo, ¿vale? Y después, en cuanto al número de inmuebles, pues si al final son inmuebles simples que no tienen más que la factura y poco más, pues no existe número, pero una cosa razonable es que menos de 10 o 12 inmuebles es imposible que una persona tenga carga de trabajo real efectiva. ¿Está quedando claro esto? Lo que está claro es que con 3 inmuebles, con 4 inmuebles, y para hacer una factura, y en muchos casos, señores, la hacéis a una persona vinculada, es decir, que muchas veces, bien, la persona física si tiene los inmuebles lo arrienda a sus propias empresas, o bien una empresa que haya sido la que ha comprado los inmuebles lo arrienda a su vez a varias empresas que son del mismo grupo, es decir, ocurre esto es lo que hacéis en la práctica, esto. A ver, C es una entidad que compró varios inmuebles, 2 naves o 3, y las tiene alquiladas. A D, a A o a D. 3 naves solo, y hace una factura cada mes de 3.000 euros. Esto, evidentemente, no cuela, ¿vale? O bien Pepe y Laura, que compraron 4 naves industriales y las tienen alquiladas a A, B, C y D. Tampoco podríamos hablar de que Pepe y Laura tienen una actividad de arrendamiento, una actividad económica dedicada al arrendamiento de inmuebles, porque no cuela, porque estamos alquilando a sus propias empresas y además que por supuesto es una operación vinculada y que tendría que haber un valor de mercado de los arrendamientos, el que Pepe y Laura contraten a una persona no sería eficiente en términos económicos y por lo tanto no hay una verdadera carga real, ¿vale? Ahora bien, si Pepe y Laura, además de tener las 4 naves, seguidme, o C, además de tener las 4 o 3 naves arrendadas a B y C o Pepe y Laura, me da igual, tuviera un inmueble comprado que se dedique a alquilar en régimen de turismo vacacional, es decir, que lo explote mediante alquiler de un día, 2, bueno, sabéis lo que es el alquiler vacacional, es decir, simplemente un día, una semana, 3 días, y que por lo tanto tengas que tener ahí alguien para entregar y recoger las llaves. Simplemente no estoy pidiendo que realices las funciones o las tareas o los servicios propios de la actividad de hostelería, para nada, pero sí que tienes que esperar a una persona que viene, darle las llaves, recogerlas cuando se va, cobrarle. Bueno, pues entonces 3 naves más esta vivienda en régimen de arrendamiento vacacional sí que nos daría lugar a que esa persona contratada tenga carga de trabajo efectiva. ¿Me he explicado? Bueno, no sé si estáis ahí o no, porque algún día os veré las caras, pero hoy por hoy no. Vale, pues estando claro, vamos a pasar ahora a... Esto ya lo había dicho todo. Esta sociedad sería patrimonial porque se dedica al arrendamiento de inmuebles y no tiene personal empleado, pero a su vez también puede ser patrimonial esta entidad, cualquier entidad que fabrique zapatos, que facture 3 millones, 2 millones, 1 millón, que tenga 25 empleados, pero que resulta que conforme ha ido ganando más de la mitad de su activo en la media de los balances trimestrales, esté constituido por valores, ¿de acuerdo? Valores o bien por activos no afectos. Y para ello ya es muy fácil de entender, nos vamos a ir, evidentemente el hecho de ser una sociedad patrimonial en el IS no os tiene que preocupar para nada, porque la persona física cuando venda las participaciones o cuando tenga dividendos, ya he dicho cómo tributará antes, lo tenéis grabado, lo he dicho hace media hora, y simplemente tú como asesor no tienes que aplicar ni el régimen de entidades de reducida dimensión, ni aplicar nunca el primer tipo de gravamen.
Está claro, del 15%, primer tipo y único para estas sociedades, que está regulado de forma expresa. Y además, si tienes una estructura a través de que la participada es la que tiene que la persona jurídica es la que tiene las participaciones, cuando vendas, mira a ver, porque a lo mejor, a pesar de que, aunque la sociedad sea patrimonial, los dividendos siempre van a estar exentos, es decir, A tiene las participaciones de B, A tiene las participaciones de B, pues automáticamente B, cuando, aunque sea patrimonial, cuando repatria hacia arriba, tira hacia arriba los dividendos siempre van a estar exentos. Lo que no va a estar exento es la venta de participaciones, que puede verse capada por aplicación del 21.5, ¿de acuerdo? Y no aplicación del 21.3, que significaría una exención total. Claro, esto tienes que analizarlo en todas y cada una de las sociedades, en función de la estructura que acabamos de ver que puedes tener, ¿vale? Bien, vamos a ver esto esto es lo mismo que decía. Aquí tenéis algunas consultas interesantes que nos dicen si hay actividad, si no hay actividad, pero bueno, eso os lo dejo a vosotros porque aquí lo importante es que determinados valores, aquí lo tenéis, no computarán como afectos, es decir, si no computan como no afectos, perdón, he dicho como no computarán como no afectos el dinero, derechos de crédito derivado de la transmisión de elementos patrimoniales. Aquí la ley, aunque no lo dice, la interpretación que ha hecho las consultas es de elementos del activo no corriente, ¿vale? Que se hayan realizado en el periodo impositivo y en los 2 años anteriores. Esto, a pesar de que es dinero, computa como afecto, ¿vale? Aquí ya he dicho, y lo podéis ver, que el dinero como tal, y lo podéis ver aquí, mirad, el dinero computa como afecto a la actividad económica. El dinero aquí en patrimonio no, pero lo podéis ver bien más claro aquí. Bueno, ahora haremos este ejemplo, no os preocupéis. Aquí lo veis. Por favor, esta diapositiva es muy importante. Leer esto. Estamos hablando en sociedades, En patrimonio, ahora lo explicaré, que está esta consulta y otra. Pues ya lo he dicho. Leer. Esto es en sociedades. A nivel de considerar el dinero, este dinero no es este dinero es el dinero derivado del desarrollo ordinario de la actividad económica, no el procedente de la transmisión de activos no corrientes, que ese ya hemos dicho que se considera afecto si es por haber vendido en el ejercicio o en los 2 anteriores. Más de ahí, eso es muy difícil de demostrar y de determinar, ¿vale? Por la administración. Pero bueno, todo el mundo creo que está entendiendo y leyendo. En patrimonio, este dinero, y me da igual, así como todo esto en patrimonio está no afecto, salvo el necesario en los términos que he explicado antes para determinar el capital circulante de la empresa.